que cada uno de los integrantes de este grupo apliquen los criterios sugeridos para la adaptación del sílabo de la asignatura a la modalidad no presencial. Asimismo, que identifiquen la estructura básica de un aula virtual y algunas herramientas, ¿no? Los aspectos más importantes de algunas herramientas de cómo modelar el aula virtual, dado que se cuenta con una serie de aplicativos, de tutoriales que ustedes pueden aplicarlo en cualquier momento. Y finalmente, vamos a tener algunas actividades relacionadas con los próximos pasos. Entonces, está organizada esta sesión en 3 partes. Se solicitó que cada uno de ustedes pueda ingresar al aula virtual de la asignatura en la cual participan, y si acaso no tienen aula virtual todavía porque hay algunas asignaturas nuevas, entonces vamos a proceder a abrirlas de inmediato. También que puedan revisar la guía para la adaptación de las asignaturas, sobre todo el rubro 411, y tener a la mano el sílabo de su asignatura. Y en el caso que ya tengan los avances o la propuesta de un nuevo sílabo adaptado a la modalidad presencial, también lo puedan tener a la mano. Trabajaremos esta mañana algunas definiciones básicas para el desarrollo de las asignaturas no presenciales, también las pautas para la adaptación y lo que ya mencioné con relación al modelaje y tutoriales del aula virtual. Tenemos algunas actividades que esperemos que ustedes lo puedan realizar después de la capacitación, ¿no? Que es adaptar el sílabo a la modalidad no presencial. Y sabemos que esto es una actividad que generalmente es elaborada por el jefe o con parte del equipo docente, pero en esta oportunidad solicitamos que, si bien pueden elaborarlo de esa manera, deba ser compartido, presentado, ¿no? Comentado con todo el equipo docente, porque la modalidad de desarrollo es nueva. Entonces, eso forma parte de las actividades del después. Si tenemos ya un sílabo, debemos compartirlo, ¿no? Y esperar las sugerencias, preguntas, y mucho mejor si se genera una reunión de equipo docente donde se pueda revisar esta nueva propuesta de sílabo. También el sílabo debe ser presentado al departamento y luego a la dirección de la escuela para su aprobación. Esperamos que el aula de su asignatura sea modelada y además se publique el material didáctico de por lo menos 4 semanas, ¿no? Estas actividades después de la capacitación constituyen experiencias que el docente debe realizar para poder llevar adelante la asignatura, porque en el momento en que hacen la adaptación del sílabo, necesariamente tienen que revisar el conjunto de herramientas o técnicas didácticas que van a aplicar como parte de la estrategia metodológica. Entonces ahí se va a poder ver la participación de los profesores, porque si estamos pensando en un taller, por ejemplo, o un estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas o basado en proyectos, o sea, tenemos que tener eh, pilotos, tenemos que tener ejercicios virtuales, de manera que realmente estemos preparados para conducir estas actividades a través de actividades sincrónicas o actividades asincrónicas que ahora vamos a comentar un poco más. El equipo docente que nos acompaña hoy está constituido por Ruth Arroyo, Anita Luján, Juana Cuba, está la doctora Amalia Loli, para poder apoyar todo el tema pedagógico, y el tema tecnológico está Paul Salazar, María Yanela Vilches, Bruno Hernández, Juan Carlos Rafael y Vania Mori. Bien, esta es una lámina que resume todo el proceso que venimos desarrollando para poder tener la planificación y ejecutar el desarrollo y la evaluación de una asignatura en la modalidad no presencial. Entonces, hemos identificado 2 condiciones indispensables para esta adaptación, cuyo marco legal está dado por las directivas de SUNEDU y del MINEDU, que son 2 aspectos. Nos dice garantizar la calidad, y además los profesores deben tener capacidades para el desarrollo de las estrategias metodológicas y además de los aspectos tecnológicos.
Estos son los criterios que debemos tomar en cuenta al momento de hacer nuestra adaptación de sílabo de la asignatura, ¿no? Pensar en que todos debemos de tener acceso a las actividades que se programan en la asignatura. Y cuando hablamos de acceso, estamos refiriéndonos también a los equipos y a la conectividad de los docentes y de los estudiantes. Debe ser una asignatura que sí es factible de ser adaptada a la modalidad no presencial, ¿no? Porque si tiene algunas competencias que necesitan de experiencias en servicio, ¿no? Podrían ser desarrolladas con esta modalidad. La calidad debe estar garantizada a través de todo el conjunto de actividades que implica inclusive la disponibilidad que está referida a que una vez que inicia la asignatura, ya se tiene la decisión de llevarla adelante, entonces no puede haber interferencias. No puede ser que haya algunas actividades que se suspendan o que el profesor no asista. Entonces, tiene que estar todo el equipo disponible para llevar adelante esa asignatura con la estrategia metodológica propuesta. Amerita el seguimiento. Tenemos que es una experiencia nueva. Entonces, un rol muy importante del jefe de asignatura y bajo la modalidad no presencial estamos sugiriendo con mayor énfasis el apoyo de un docente que va a tener también la administración del aula virtual y que implica el monitoreo correspondiente. Todas las actividades deben de ser pertinentes y coherentes con la sumilla, las competencias y cuando corresponda, con los logros de la asignatura y con los resultados de aprendizaje. Daremos algunas pautas para la planificación de estas asignaturas, para el desarrollo y evaluación. Todo esto a través de 4 módulos. Estamos empezando con el módulo 1, que está centrado en lo que es planificación. Este es un tema transversal que debe tener toda asignatura. Tenemos que tener los recursos, pero además la organización de la asignatura debe garantizar la interacción entre docentes, docentes y estudiantes y entre estudiantes. Para esto podemos planificar actividades o experiencias de aprendizaje a ser desarrolladas con herramientas síncronas y asíncronas, que luego vamos a profundizar un poco más su explicación. Esa es la interacción. Tiene que haber trabajo colaborativo, igualmente entre docentes, entre estudiantes y entre docentes y estudiantes. Y cuando hablamos entre docentes, estamos sugiriendo que pueda haber trabajos que generen sinergias entre las capacidades de los docentes. Hay docentes, en general todo el equipo docente tiene un excelente manejo del tema, de su especialidad, pero no siempre tiene el manejo tecnológico. Entonces, esas sinergias, esos trabajos compartidos entre docentes que Sí, tienen ambas es capacidades es muy prevenir importante. la propagación y lo que le va a dar es que va a salvaguardar la integridad de los actores y va a mejorar la calidad de los productos. Sí, creo que en este caso puede ser prevenir, ¿no? Prevenir y ya, ¿cómo puedo? Por favor, vamos a solicitar a los participantes tengan la bondad de apagar el micrófono y además la cámara de video. Marta, por favor, apagar la cámara de video. ¿Sí? Carmen Lucía, por favor, apagar la cámara de video. Profesor Héctor Hernández, por favor. Lili Estrada, apagar su cámara de video. Tengan la bondad. Muchas gracias. Entonces, estábamos refiriéndonos a los temas de colaboración, al trabajo colaborativo. Y también dentro de las asignaturas tenemos que considerar que debe haber una producción. Esto está relacionado con las evidencias que debe presentar el estudiante para asegurar que el estudiante está desarrollando todo lo que está programado. Esto es la producción, o sea,
nos dice SUNEDU que tiene que haber evidencias de este proceso de aprendizaje. Todo esto tomando en cuenta el modelo que se aplica en la Facultad de Medicina y en general en toda la universidad, que es la formación centrada en el estudiante y que es la formación por competencias. Debemos instalar un sistema de monitoreo y evaluación, educación continua y sistematización, considerando que tenemos una experiencia nueva, de manera que podamos lograr las competencias y donde corresponda los resultados de aprendizaje. Ahora bien, ya presentamos el trabajo conjunto que vamos a hacer hoy todos los que estamos presentes y vamos a ver que son 4 partes, pero vamos a abrir un foro de consultas en el aula virtual del módulo. Este es el link. Vale decir que nuestro plan de capacitación, iniciando con el módulo 1, tiene un aula virtual donde están todos los materiales que pueden apoyar al trabajo del docente para llevar adelante este diseño. Este es el link. Una vez que nosotros terminemos la sesión de hoy, con su registro que están haciendo en el chat, es decir, su nombre y apellidos completos y su correo electrónico, vamos a proceder a matricularlos al aula virtual de este plan de capacitación. Ustedes hoy van a tener acceso a todos los materiales que hemos incluido ahí, donde también están todos los tutoriales que pueden aplicar para hacer el modelaje del aula virtual. Muy bien, entonces decimos que vamos a trabajar para generar aprendizajes asíncronos y aprendizajes síncronos. Son 2 términos que se utilizan mucho en el desarrollo de asignaturas en la modalidad no presencial. ¿Cómo se genera el aprendizaje asíncrono? Esto está referido al aprendizaje que se da en momentos diferidos. No es una relación directa o en línea entre el docente y el estudiante, sino es una relación de trabajo diferido, ¿no? Entonces, para estas actividades contamos con el aula virtual en la plataforma Moodle. Estas actividades, por ejemplo, pueden llevarse a cabo a través de clases grabadas, en la cual el profesor coloca la clase grabada con la respectiva guía de aprendizaje o guía de sesión de aprendizaje, donde le da las indicaciones qué es lo que tiene que hacer el estudiante con esta clase grabada. No se trata solo de dar una clase grabada o colocar esa clase grabada y que el estudiante lo revise. Se trata de ser bastante claros en explicar a través de una guía el trabajo que el estudiante debe hacer. Muy bien, va a revisar la clase, va a escuchar la clase o a ver la clase, dependiendo de qué tipo de clase grabada es y luego qué va a hacer con ello. Va a profundizar a través de una búsqueda bibliográfica de determinados tópicos, va a identificar ideas claves, va a proceder a hacer un mapa mental, va a hacer una infografía con eso, o sea, debe haber algo que el estudiante tenga que producir de manera que la clase grabada tenga el resultado. En ese proceso de tareas que el estudiante está haciendo de manera diferida, ¿cierto? En ese proceso el estudiante va a necesitar que se le apoye en algunas consultas, va a tener dudas, va a tener preguntas. Entonces, cada una de las aulas virtuales tiene la posibilidad de programar foros de consultas, que es diferente a un foro interactivo. Se trabaja con foros de consultas, está abierto, el foro de consultas es asíncrono, no tiene horario, el estudiante puede ingresar en cualquier momento a colocar sus consultas, pero el profesor sí puede tener un horario de dar respuestas. Lo que sí es importante es dar respuestas, porque esas preguntas significan, es una necesidad que tiene el estudiante para seguir avanzando. Entonces, son actividades que se dan en momentos diferidos, que es el diferente al aprendizaje síncrono, porque esto sí se da en el tiempo real. Esta experiencia que estamos trabajando en este momento es
una actividad síncrona, en tiempo real y en línea. Entonces, para estas actividades podemos utilizar los aplicativos del Google Meet, el Microsoft Teams o el Webex Meeting. Estos tres aplicativos o tecnologías son institucionales, son de la universidad. Y ya hemos tenido una capacitación a través de la red telemática de la ciudad universitaria en estos aplicativos, ¿no? De todas maneras, nosotros hemos considerado un refuerzo del Google Meet, lo consideramos bastante amigable, muy fácil de programarlo. Ayer nos han dado la noticia que hasta el mes de septiembre se puede acceder con cuentas o con correos electrónicos, aunque no sean institucionales. Y eso es importante porque algunos docentes todavía no han activado su correo institucional, o en algunos equipos van a haber profesores contratados que no van a atender el correo institucional, pero que sí pueden programar ya sus actividades, sus trabajos con los estudiantes a través del Google Meet. Entonces, si colocamos un ejemplo de un aprendizaje asíncrono, decíamos que está centrado esencialmente en el trabajo que debe hacer el estudiante. Evidentemente, quien diseña todo es el profesor, ¿no? Pero estamos hablando de aprendizaje. Quiere decir que es el conjunto de actividades que debe realizar el estudiante para lograr los resultados, ¿no? Entonces, el estudiante tiene que identificar el material que debe revisar, que es lo que decíamos. Entonces, el profesor tiene que preparar este material, tiene que identificar el estudiante el producto o tarea que debe realizar. También está diseñado por el profesor en su guía de sesión de aprendizaje, ¿no? También tiene que aplicar la herramienta para sus consultas, por ejemplo, el foro que mencionábamos, ¿no? Y tiene que recibir retroalimentación a través de la herramienta que el profesor determine, ¿no? Y si acaso corresponde, debe presentar un producto. De otra parte, los aprendizajes síncronos, siempre tienen un antes, un durante y un después. Y también tienen una guía de sesión de aprendizaje. La guía de sesión de aprendizaje es indispensable, sea en aprendizajes asíncronos o en aprendizajes síncronos. Ustedes tienen un formato que es muy sencillo, solo de llenar, para que puedan elaborar sus guías de sesiones de aprendizaje. También están en el aula virtual de nuestro módulo, pero también están en la guía que ha aprobado la facultad para hacer la adaptación de las asignaturas, y están en la sección anexos. Siempre tiene un antes que debe hacer el estudiante antes de venir a la reunión en línea, que se va a trabajar en línea, y qué debe hacer después de nuestra sesión realizada en línea. Bien, entonces, estamos proporcionándoles un glosario de términos relacionados con los términos básicos más usados en el trabajo no presencial, y dentro de todo ese glosario que lo van a encontrar en el aula virtual, hay algunas herramientas sugeridas, ¿no? Por ejemplo, podemos trabajar bien estudio de casos, el ABP, el aprendizaje por proyectos, trabajar videos, videoforo, análisis documental, foros de consulta, foros de intercambio, debates, seminarios, ¿no? Ensayos, indagación científica. Eh, el mismo estudiante puede hacer glosario de términos. El aula virtual les da una herramienta para que gradualmente el estudiante pueda ir incorporando términos que relacionados con el tema que está trabajando, lo puede subir, permite que ponga su nombre y permite que ponga la fuente. Entonces tendríamos una riqueza de términos nuevos creados por los estudiantes, y además podrían ser valores agregados para el trabajo del estudiante. Podemos también trabajar análisis de entornos. En general, todo lo que vamos a ver se desarrolla a través de videoconferencias. Hay algo que quisiera hacer énfasis en esta parte, que se puede trabajar muy bien en nuestras asignaturas: la teleconsulta, la telegestión, teleorientación y telecapacitación.
no son términos propuestos por la unidad. Son herramientas que las hemos extraído de las últimas normas del Ministerio de Salud, donde estas herramientas es lo que se vienen aplicando ahora en todo el proceso de la pandemia. Y a través de nuestras aulas virtuales y los aplicativos, vale decir el Google Meet, se puede hacer una experiencia de aprendizaje de teleorientación con pacientes estandarizados o pacientes simulados. Se puede hacer telecapacitación también con estandarizados, de manera que el estudiante tiene la oportunidad de hacer ese trabajo. Entonces, esto de la teleconsulta, telegestión, y la telegestión, por ejemplo, para las asignaturas de gerencia, ¿no? Entonces, esto está pauteado ya por el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Los profesionales de los primeros niveles de atención tienen muchas preguntas, tienen consultas, y entonces está establecido todo un nivel a quién dirigirse para realizar esas consultas, y todo ello lo podemos hacer como experiencia de aprendizaje. Para nosotros sería una teleconsulta académica, una teleorientación académica, que es la denominación que le estaríamos dando dentro de nuestras asignaturas. Esto también es nuevo, que sería muy bueno si podemos hacer webinar en nuestras asignaturas, podcasts, ¿no? Porque el podcast incluso es una actividad asincrónica. Pueden escuchar los estudiantes N veces, ¿no? Y el webinar es sincrónico, pero podemos grabarlo y una vez que se da, también lo podemos poner en el aula virtual de la asignatura y los estudiantes que no estuvieron en el webinar pueden revisarlo, ¿no? Y también podemos desarrollar simposio, panel, foro, mesa redonda, ¿no? Este es un tema que enfermería trabaja bastante, que es la galería de aprendizaje, que se puede también realizar a través de los aplicativos virtuales. Entonces, vamos a hacer aquí un espacio de manera que podamos ver si en el chat tenemos algunas preguntas, algunos aportes. Por favor, queda abierto que puedan presentar las preguntas. Anita, ¿podrías apoyarme, por favor? Evita, no hay ninguna pregunta. Evita. Sí, sí. Bien, entonces no existe ninguna pregunta. Juanita, esperaremos un minuto. A ver, aquí sí, hay una pregunta de Sidanelia. Ok. Dice, buenos días, ¿cómo trabajan la galería de aprendizaje? Es una buena pregunta. Yo también me interesé. Seguramente que el equipo de profesores de la Escuela de Enfermería pueda tener una mayor amplitud, pero me parece que es muy, muy interesante esta herramienta en la cual los estudiantes hacen una reflexión de sus aprendizajes. Hacen una reflexión, entonces eso desarrolla mucho la capacidad autocrítica, ¿no? De cómo están avanzando en su proceso de aprendizaje, qué fortalezas tienen, qué les hace falta mejorar, y un propósito de justamente eso que hace falta de mejorar, llevar adelante y seguir avanzando. Entonces, el estudiante tiene la posibilidad de decir, mira, ¿cuánto aprendí? Antes no sabía esto, y ahora ya lo conozco, pero me hace falta esto. Entonces, es un momento de reflexión que se puede generar a través en línea, a través de pequeños grupos. O sea, es mucho mejor si esto es en pequeños grupos. Gracias, Evita. ¿Nada más? No, nada más. Esa es la única pregunta. Y bueno, que la profesora Erika Listo desea unirse y todavía no ha podido acceder, a ver si lo ayudamos. Y ya lo está tomando nota el equipo tecnológico. Eso es lo único. Gracias, Evita. ¿Aló? Sí, hola. Evita, por favor, ¿nos podrías, es de bastante interés para mi asignatura, profundizar un poquito en el aspecto de la teleorientación para los aspectos de simulación? Bien,
Entonces, si nosotros consideramos la teleorientación como parte de una asignatura que podría ser una alternativa frente a la simulación, entonces podríamos llamarle, entiendo que en la asignatura hacen consejería, entonces podríamos darle esa denominación, teleconsejería, que está dentro de lo que es la teleorientación. Y igual, o sea, los procesos que seguimos, porque lo que voy a decir ya lo he consultado con el equipo que nos asesora esto, el equipo externo. Igual, dentro de un taller, si tenemos 10 estudiantes, entonces hay que hacer todo ese diseño, el escenario, lo que en simulación llamamos escenario. Entonces tenemos que ver el tema, de qué se trataría la consejería o de qué se trataría la orientación. Tenemos que preparar a un estandarizado, al paciente estandarizado o al grupo estandarizado. Eso es manejable porque, como sabemos, el paciente estandarizado se incorpora a la reunión después que hemos tenido la primera reunión que le llamamos debriefing, donde damos las pautas, donde se elige el estudiante que llevaría a cabo la orientación, ¿no? Y en todo caso, al momento que ya está listo el estudiante elegido para esta orientación, él tendría a cargo la actividad y todos los demás somos observadores. En el horario que hemos indicado, ingresaría el paciente estandarizado, ¿no? Y comenzaría la consejería el estudiante asignado. Ofrece la consejería, ahí podríamos tener la posibilidad incluso de observación de trato, el trato al usuario, ¿no? El respeto de los derechos y todo eso, porque todo eso se debe seguir manteniendo en una teleorientación. Termina el trabajo del estudiante, termina su consejería o su orientación, entonces despedimos al paciente estandarizado y seguimos nosotros en lo que llamamos debriefing, para poder ver el desempeño del estudiante en este proceso de teleorientación. Hacemos todas las evaluaciones igual, o sea, el debriefing que estamos acostumbrados y lo manejamos bien. Eso son las pautas. Necesitamos sí hacer un piloto, necesitamos sí probar, o sea, ya hay grupos que están trabajando y están haciendo pilotos de ABP, de estudio de casos, de videoforo, entonces sí se necesita hacer un piloto para ir muy seguros en llevar adelante esto a través de la vía virtual. La siguiente pregunta de Santa. ¿Qué tipo de conferencia comprende webinar? El webinar es una exposición, una presentación en línea a cargo de un experto y con relación a un tema vigente, importante o súper interesante, motivador, que se tenga que programar. En este momento, María Marlene, por favor, ¿podía cerrar su cámara de video? Juanita, por favor, cerrar su cámara de video. Si Danelia, cerrar su cámara de video, tengan la bondad. Entonces, decíamos que es un especialista, un experto en un tema. El tema tiene que ser muy motivador, ¿no? Y el día de programado, o sea, el webinar es como un seminario en línea. Esa es la raíz de lo que es un webinar, ¿no? Debe ser muy concreto, o sea, súper dirigido al tema. Podemos programar 1 hora, pero dentro de esa hora está la exposición que hace el experto y luego las preguntas, porque generalmente un webinar es para grupos grandes. Entonces, si ustedes lo pueden trabajar un webinar como parte de las actividades de teoría, entonces vamos a tener ahí grupos de 60, 80 y de repente 100 estudiantes y en algunos casos habrán hasta 200 estudiantes. Si el tema es súper motivador, puede ser un webinar abierto. El hecho es que las preguntas siempre se manejan por vía chat. Entonces es un equipo que está atrás esta organización para que lleve en cuenta todas las preguntas y llegado el momento se plantean las preguntas. No se presentan las preguntas directamente porque, como digo, son para grupos grandes, un webinar. Y luego tiene
expositor un espacio para resolver todas las preguntas. Entonces, todo eso debe durar, en términos académicos, no más de 1 hora, ¿no? Porque es un tema puntual. Este webinar es sincrónico, ¿no? En este momento están dando todas las preguntas, pero luego la recomendación es que se grabe el webinar y se coloque en el aula virtual, en la sesión de teorías, de manera que los estudiantes que no han podido asistir puedan escuchar nuevamente. Ya no van a poder hacer preguntas porque ya pasó el webinar, pero sí van a tener la oportunidad de escuchar al experto y enriquecerse con las preguntas, porque las preguntas ayudan a clarificar muchos temas, ¿no? La siguiente pregunta. ¿Todas estas herramientas están descritas en el glosario de términos? ¿Serán presentadas en algún momento? Los términos están con definiciones básicas. Es un glosario de términos donde dice la esencia de la herramienta. No está como desarrollado como parte metodológica, como desarrollado. Entonces, el módulo 4, digamos, intenta asumir el mayor número de herramientas nuevas para poder ser desarrollados igual en esta misma modalidad. Entonces, veremos qué es lo que más están considerando los profesores. Por ejemplo, estamos observando hasta la fecha que hay bastante el uso del estudio de casos. Entonces, programaremos dentro de ese módulo 4 estudio de casos, pero así podemos programar otras herramientas más, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso, pero entiendo que vamos a trabajar el taller virtual, que también es una herramienta para el aprender haciendo, que se va a utilizar bastante, el estudio de casos y seguiremos avanzando en otras más. Sí, si me No permite. existe ninguna, todas las Yo- preguntas por el chat. Sí, pero quisiera hacer un comentario, por eso no puedo hacer la pregunta a través del chat. Evita, ¿me permites un comentario? Sí, por favor, Amalia. Sí, lo que pasa es que yo entiendo de que nosotros hemos trabajado, pues, bajo sistemas presenciales, ¿no? Sería la primera vez, para muchos la primera vez, creo que la gran mayoría, trabajar cursos no presenciales. Entonces, cómo adaptarnos a eso, cómo adecuarnos va a ser en la medida que vayamos conociendo todas estas herramientas, porque un taller presencial tiene una connotación, pero un taller virtual es otro. Entonces, no pretendamos pues usar todo de una manera tampoco, ¿no? Esto tiene que ser paulatino, moderado, en la medida que vayamos conociendo estas herramientas, las iremos utilizando también, ¿no? No nos podemos desesperar. Ahorita hay términos nuevos, ¿no? Webinar, esas cosas ni siquiera las hemos escuchado antes, recién las estamos escuchando. Entonces, de pronto no puede ser un cambio también brusco, va a ser gradual en la medida que conozcamos y vayamos adaptándonos, conociendo, porque si no podemos hacer un papelón también con los estudiantes al usar algo que nunca lo hemos usado y lo queremos usar y lo usamos mal, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener tranquilidad, porque en la medida que ya vamos yendo en los módulos, iremos concretizando y viendo cuál para mi asignatura puedo usar sin que me genere ni estrés a mí como docente, ni tampoco al estudiante, ¿no? Gracias. Gracias, Amalia. Sí, es esto una oportunidad desafiante, ¿no? Ahora, si pudiésemos incorporar alguna herramienta nueva, sería excelente, ¿no? Pero sí, es un aprendizaje gradual en el camino, iremos mejorando, pero es como que ya estamos, ¿no? Ya estamos en el proceso. Bien, entonces, Siguiente pregunta. A ver, la pregunta es nos dicen, para las clases grabadas, ¿también se tiene que elaborar una guía asincrónica? Asimismo, si en los podcasts solo deben ir audios o también videos. sí, Esa es la pregunta. las guías de aprendizaje, o sea, ahora en la segunda parte de nuestra reunión van a ver ustedes que tenemos hasta 3 tipos de guías, ¿ya? Tenemos la guía de la asignatura, que es casi un equivalente al sílabo. Es una guía de asignatura. Esto lo exige SUNED.
vamos a ver, estamos ofreciendo en la guía de adaptación de asignaturas que aprobó la facultad, hay un anexo, digamos, como un formato de manera que sea muy ágil para el equipo docente de elaborar esa guía de asignatura, que es del todo. En este caso yo estoy refiriéndome a las guías de las sesiones de aprendizaje. Sí, la respuesta es sí. Toda actividad asincrónica o sincrónica tiene que tener su guía de aprendizaje. Es ligeramente diferente, estamos proporcionando los formatos solo para llenar. ¿Por qué es importante en la asincrónica? Y quizás ahí sea más fuerte la necesidad, porque ahí no lo vemos al estudiante, ahí no nos encontramos, pero le ponemos una clase grabada. Entonces tenemos que ver qué va a hacer el estudiante con esa clase grabada. La idea no es, porque lo observé en un sílabo en el cual yo participo, lo observé como que estaban subiendo sus clases grabadas al aula virtual. Y se subía las clases al aula virtual. Entonces yo mandaba notitas, se tiene que poner qué tiene que hacer el estudiante, pero no me dejaba entender. Yo creo que ahora en estas reuniones me voy a dejar entender con mi equipo docente que vamos a compartir luego. Entonces, tiene que tener el estudiante la claridad de lo que tiene que hacer con ese material. No se trata de que solo lo escuche o solo lo vea. Algo tiene que hacer, porque recuerden que en la lámina vimos que además tiene que haber esa interacción. Entonces, el estudiante, ahí la interacción es diferida, se va a hacer a través del foro, pero además tiene que haber la evidencia que lo miró, que lo revisó, que aprendió, que logró su objetivo, esa clase grabada. Esa clase grabada tiene un objetivo, tiene un resultado, que cumplió, que se logró arribar a ese resultado. ¿Y cómo vamos a lograr eso? ¿No? Tiene que estar en esa guía, va a presentar algo Siguiente pregunta. ¿no? Sí. Sí, Juanita. Hola. Siguiente pregunta. ¿Escuchas? ¿Me Sí, escuchan? ahora sí. Siguiente pregunta. Sugeriría aprendizaje colaborativo y aprendizaje basado en proyectos. Es una sugerencia. Bien, aprendizaje colaborativo y aprendizaje. No se escucha bien. Basado en proyectos. Basado en proyectos. Y aprendizaje basado en proyectos. Ok, bueno, esto como, no sé, como parte puede ser como parte de herramientas o como parte de la estrategia. Está, digamos, se nota la intención del concepto, ¿no? Yo no tendría ninguna observación. Dice, lo conveniente es definir para cada curso las herramientas a usar y trabajarlo con el grupo de docentes para ir adquiriendo experiencia y seguridad. También es otra opinión. Excelente, excelente. Por favor, esa es la idea. Ya, la siguiente. Mérida. Entiendo que el podcast es una herramienta avanzada para entendidos. Está bien ahora saber que existe. Por el momento tener una idea nada más. Ya. Bueno, el podcast es un diálogo que me parece que quedó pendiente la respuesta porque ya antes lo han tocado. Es un diálogo de por lo menos 2 personas acerca de un tema importante para la asignatura, clave para la asignatura, conducido por un moderador donde se dialoga. Ahí está lo atractivo, porque frente a ese tema, por ejemplo, desnutrición infantil u otro, los expertos dialogan, conversan sobre eso, hasta pueden bromear, pero es una conversación dirigida por alguien que está coordinando la actividad, ¿no? Es un audio. A veces se puede acompañar de alguna lámina que ayuda a los expositores a poder entender su diálogo, ¿no? Pero no siempre. Entonces, el podcast se caracteriza más por ser un audio. Se caracteriza por ser un audio.
voy a pedir, comunicar al auditorio que siendo 10:43 de la mañana ya no se va a dejar ingresar a nuestra sesión. Son 44 minutos de tarde. Entonces ya no están ingresando más docentes a la sesión. Entonces decía que el podcast es audio. Sí, pues es avanzada. Sí, muchos hemos estado escuchando los podcasts. Utiliza fuertemente en temas de literatura, de cultura general, de novelas y todo ello, pero ahora apliquémoslo al tema académico. No es tan fácil hacerlo, efectivamente, pero si hubiese alguna iniciativa, tendríamos que movilizarnos para poder apoyar esa iniciativa. La pregunta de Patricia. ¿En qué consistirá el piloto? ¿Lo haremos entre los docentes que participamos en el curso o será con estudiantes? ¿Cuál sería el tiempo que debe durar el piloto? Miren, en este momento, la experiencia que conozco de cerca es el piloto que van haciendo entre docentes, donde parte de los docentes hacen el rol de estudiantes, ¿no? Eso es la experiencia de cerca, pero también he visto que he sido informada, me han comentado que ya hay profesoras que están haciendo reuniones con estudiantes, con los mismos estudiantes, digamos, en la posibilidad de que no solamente están avanzando para ver aspectos de organización, sino también de conectividad, para ver si el estudiante no tiene dificultades de conectividad o cómo están con sus equipos, o probar que la clase se da desde su celular y no desde un equipo de laptop o tablet. Entonces, eso también parece bien, pero en general, la recomendación es que se hagan estos ejercicios, estas reuniones de ejercitación, que lo hagamos entre docentes. Yo he participado en un ABP cuya primera experiencia no ha sido buena en términos metodológicos, pero en términos de aprendizaje ha sido muy bueno porque justamente hemos aprendido lo que no debemos hacer. Y la segunda experiencia ha sido mucho mejor y seguro que la tercera va a ser impecable, ¿no? Entonces de eso se trata. Por ahora, lo que yo conozco es que es entre docentes, ¿ya? La siguiente. Es probable que cada asignatura va a elegir las herramientas que se van a utilizar en la asignatura de cada sesión de aprendizaje, pregunta. Sí, claro, es la creatividad del equipo docente. Ujú. Es la creatividad. Y además, ahora enseguida, no sé, Juanita, si las preguntas están relacionadas ya con el sílabo, porque podemos pasar a la siguiente actividad que sí está relacionado ya con el sílabo, porque en esta primera etapa era solamente algunas definiciones generales. Ya, Si hay la última preguntas, entonces. sí, sí. Sí, la A ver, última. La sesión del componente teórico-práctica será en vivo y además queda grabado. Aclárenme, por favor. dentro de las asignaturas, las actividades para la teoría, ¿ya? Centrémonos en la teoría. Las actividades de teoría pueden ser asíncronas o síncronas, o la mezcla de ellas. O sea, podemos tener alguna semana asíncrona, otra semana con herramientas y actividades síncronas. La práctica no puede ser con actividades asíncronas. La práctica no puede ser diferida. La práctica es siempre síncrona, con herramientas que se trabajan de manera síncrona. Es por la naturaleza de la actividad. Bien, entonces vamos a compartir, por favor, permítame un momentito, compartir este documento. Este documento es el formato de un sílabo anterior a el 2018. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunas recomendaciones generales para el momento que ustedes trabajen el sílabo.
¿no? Entonces, cuando lleguemos al horario de la asignatura, hay que anotar el horario, no de esta manera, a propósito lo he dejado de manera general, sino hay que anotar el horario que le corresponde. Yo voy a pasar rápidamente y voy a centrarme donde sí debería haber el cambio. En el rubro 1.17, donde poníamos aula, ¿no? Hay que poner ahora aula virtual, ¿no? Esto hay que anotarlo tal cual, aula virtual. Y hay que explicitar cuál va a ser para la teoría, ¿no? Entonces, en la teoría se va a trabajar en el aula virtual Moodle y hay que anotar el link de la escuela, ¿no? El link de la escuela donde está alojada la asignatura. En este caso, todos los links de la Facultad de Medicina son iguales, lo único que varía es esta parte, donde dice nutrición, ¿no? Ahí debe decir enfermería o medicina o tecnología médica. Pues todo es lo mismo. Y también para la práctica, explicitar que se va a trabajar tanto con el aula virtual Moodle y nosotros estamos sugiriendo el Google Meet. Ustedes utilizan, además del Google Meet, otro aplicativo, lo deben anotar. También sugerimos que lo pongan, que será programado semanalmente. ¿Por qué? Porque para poder tener las sesiones en línea, en la práctica, se tiene que programar semanalmente y cada grupo. Por eso es que acá no aparece el link. Porque si la asignatura tiene, por ejemplo, 7 grupos, cada profesor, el profesor de cada grupo debe programar la sesión. Y ahí ya tenemos 7 links. Y 7 por 16 semanas, no podríamos colocarlo aquí. Solamente en la nota que será programada semanalmente. Donde sí debe estar el link de esa sesión, en la guía de la sesión respectiva. Ahí debe estar anotado el link de la sesión que corresponde, para que el estudiante sepa o tenga a la mano ese link para acceder a esa sesión de práctica. También en el número de alumnos hay que anotar aquí el tamaño del grupo. 80, 100, 200 alumnos. ¿Por qué es importante este dato? Porque me permite o es el referente para programar mis actividades de teoría, ¿no? Con 200 alumnos tendría que ser una combinación entre actividades asíncronas y síncronas, porque el tamaño del grupo es grande. O tendría que ser, si acaso son síncronas, ¿no? El promedio de estudiantes debería ser entre 60 y 80. Si yo tengo 120, tendría que hacer estas sesiones síncronas en 2 grupos, a no ser que haga un webinar. Si hago un webinar, puedo trabajar con los 200, por la naturaleza del webinar. Pero si es, por ejemplo, una clase virtual, tendría que trabajar aquí 2 veces, o sea, programar dentro de mi horario una primera parte con la mitad del grupo y luego la otra parte del horario con otro grupo, de manera que realmente sea efectiva esa reunión. Igual tenemos que anotar el número de grupos de práctica, ¿no? Bien, aquí es importantísimo para la adaptación, ¿no? Tener en consideración la naturaleza de la asignatura, las unidades, ¿no? Y las competencias. Recordemos que estamos con el formato anterior, cuya estructura es así, según la estoy presentando, ¿no? Entonces tenemos acá la competencia general y las específicas y la organización de las unidades por contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entonces, aquí la recomendación es que en esta columna le agreguen ustedes la palabra virtual, porque ahora es estrategia de aprendizaje virtual, ¿no? Hay que agregar esto. Y luego ya acá organizamos las herramientas que correspondan a la naturaleza de nuestros contenidos. ¿Por qué se llama estrategia? Porque combina herramientas, por eso es estrategia. Si solamente tenemos uno, entonces puede ser una herramienta didáctica, pero llamamos estrategia porque hay combinación. Entonces, por ejemplo, en la presentación del curso, en la sesión inaugural o en la bienvenida y todo eso, podemos tener un diálogo en línea.
Ayer nos decían que podría ser también, o lo estaban considerando como un foro. En términos virtuales, los foros siempre son asincrónicos porque no son en tiempo real, no tienen horario. Entonces podría ser, si el grupo considera, hace un foro de bienvenida y ahí solicita a la jefe de curso que nos digan sus expectativas de nuestra asignatura y entonces ahí hay un foro de intercambio y todos anotan, yo espero de esto la asignatura, eso ya es otro abordaje, ¿no es cierto? Que puede ser. El grupo quiere abordarlo así como foro de intercambio, las expectativas que tienen sobre la asignatura, o puede ser un diálogo en línea. He subrayado o resaltado exposición dialogada porque esto, la recomendación es que no utilicemos como tal, ¿no? Esto tiene una connotación presencial, pero tenemos las clases en línea o las clases virtuales, ¿no? O en lugar de esto, podemos trabajar seminarios a cargo de los estudiantes. Igual, se asigna a los estudiantes, 2 estudiantes o 3 estudiantes, el estudio de un tema, los asesoramos y acá presentan como seminario, en lo cual los 3 estudiantes, de acuerdo a las pautas que ha considerado el profesor, hacen su exposición y luego se entra a un diálogo. Entonces, esto podemos reemplazarlo, ¿no? También podemos trabajar, por ejemplo, si aquí nos dice que es un taller de la importancia de reconocer la comunidad, entonces es un taller virtual o un estudio de caso, ¿sí? Ahora bien, dice aquí, expone la matriz del árbol problema y considera el docente que va a ser una plenaria. Pensemos bien si esta exposición sería una plenaria o utilizar otra herramienta. Puede ser, no digo que no, pero veamos esto, si es conveniente que utilice la plenaria para esa exposición. Esto que está aquí, esto que estamos considerando en esta matriz, debe de reflejarse también cuando hagamos el cronograma de actividades que viene después. O sea, no podemos tener acá un conjunto de herramientas y cuando llegamos al cronograma de actividades hay otras herramientas. Eso es la coherencia que debe haber en este tipo de sílabo, en esta organización, ¿no? En esta estructura de sílabo que se aplica en algunas asignaturas en la facultad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí también he subrayado algo que nos dice que esto es siendo esto conceptual, observen, esto es conceptual, esta columna es conceptual, aquí es una columna de procedimental, pero en lo conceptual observamos taller de aplicación de instrumento. Entonces, podemos ver que puede ser que no haya coherencia, porque el taller siempre es aprender haciendo, y es una herramienta por excelencia para la práctica, ¿no? Tenemos discusión y resolución de ejemplos, podemos utilizar bastante análisis documental, y el análisis documental seguido de un foro o seguido de un debate virtual. El foro va a ser asincrónico, el debate virtual va a ser sincrónico. O sea, lo he puesto como alternativas, pero que denote cómo va a ser organizada esta reunión que abarca análisis documental y luego se complemente con algo, ¿no? También vamos a observar en algunos sílabos que nos hablan de actividades que denoten, por ejemplo, esto, dosaje de hemoglobina, taller dirigido, dosaje de hemoglobina utilizando fotómetro. O en lo procedimental, realiza la toma de hemoglobina mediante la supervisión del asesor. Esto lo vamos a observar en la primera versión, hablemos del sílabo. Entonces, ¿cómo esto que está aquí vamos a convertir, transformar, adecuar, adaptar ahora a una modalidad no presencial? Esto hay que pensar bien. Siendo que está relacionado con las competencias, ¿cómo vamos a lograr esta parte? ¿Qué alternativas vamos a tener para trabajar ello?
Igual el mapeo de la zona de la salida a comunidad. Es probable que de acá a una semana sí se pueda. Es probable que pueda hacerse ya con menos restricciones o con un aislamiento parcial. Es probable, pero de todas maneras, esto es para reflexionar en equipo docente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Análisis de entorno. Va a ser más restringido, o sea, no vamos a tener una comunidad única. Va a variar esto, lo importante es que el estudiante sí tenga la experiencia de aprendizaje de esto. ¿Sí? Ya no es salida a la comunidad, ¿cierto? Muy bien. Entonces, también cuando lleguemos al cronograma, decíamos que tiene que haber una coherencia con lo que antes ya hemos revisado. ¿Por qué es importante estas matrices que ya hemos visto? Porque ahí tiene la lógica de la organización según los componentes de la competencia, por eso tiene contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entonces ahí es un buen contenido para reflexionar acerca de la herramienta o el conjunto de herramientas que se va a utilizar como estrategia. Entonces ahí lo razonado ahora viene acá a colocarlo. Tiene que ver, no puede ser que acá aparezca otro tipo de herramientas que no han sido vistas en la parte superior, ¿ya? Bien, entonces también he subrayado esto, que cómo hacer la exposición y entrega de informe final empastado en CD, ya esto cambia, va a tener que ser virtual, ¿cierto? Va a tener que ser una entrega del informe virtual, tendrá que programarse una tarea para que el estudiante suba al aula virtual y ahí esté su informe final, ¿no? Si va a ser necesario que lo exponga, porque acá dice cómo va a ser la exposición. Generalmente era toda la promoción, probablemente ahora sea por equipos, es una decisión del equipo docente. Cuando lleguemos al rubro 8, este es el rubro 8, ¿no? Disculpen, este es el rubro 8, esto que son los procedimientos didácticos. Expliquemos, describamos la estrategia didáctica para la teoría y la práctica. Expliquemos ahí que la asignatura tiene una guía de aprendizaje de la asignatura, ¿no? Expliquemos el uso de las plataformas y aplicativos y cómo vamos a combinar o cómo vamos a hacer desarrollar la estrategia metodológica, tanto para los momentos de aprendizaje síncrono y para los momentos de aprendizaje asíncrono, ¿ya? Si acaso tenemos, y sería muy bueno que tengamos, actividades de investigación formativa, por ejemplo, el análisis documental, el análisis crítico de artículos de investigación, los mismos seminarios, o sea, siempre en una asignatura hay muchas actividades que ayudan al crecimiento del estudiante en términos de investigación. Pongámoslo acá, tenemos que explicitarlo. No solo porque es un tema académico y para que sea clarísimo que se está incidiendo en esto, ¿no? Sino también porque es un criterio que SUNEDU valora bastante, al igual que las actividades de responsabilidad social. En los medios y materiales también describamos si vamos a trabajar con digamos, las guías, ¿no? Pizarras digitales, etc. En la evaluación va a ser necesario explicar cómo va a ser la prueba, cómo vamos a aplicar la evaluación, cómo vamos a hacer los exámenes. Por ejemplo, en este caso han considerado exámenes parciales de teoría o evaluación de la práctica. Tenemos que explicarlo. Son exámenes en línea, exámenes teóricos en línea, ¿no? Y en el caso de la práctica vamos a trabajar con escalas de estimación, de valoración, listas de cotejo, o las rúbricas. Entonces, esa parte hay que explicarla. De igual manera vamos a ver que vamos a tener también las mismas sugerencias para el sílabo de las asignaturas del Plan de Estudios 2018, ¿no? Muy rápidamente, o sea, las mismas recomendaciones, pero, ¿no? Donde, por favor,
agreguen esta fila. Esta fila no está en la estructura original de este formato de sílabo. El número de estudiantes. Hay que agregarlo. En la misma lógica que ya antes mencioné, ¿no? Los datos, cuántos docentes en teoría, cuántos docentes en práctica, el grupo de estudiantes. Todo lo demás es igual, ¿ya? Pero esta fila hay que agregarla en el formato de 2018. Y los horarios que hay que anotar son los mismos horarios que la escuela ha determinado. O sea, los horarios para términos de sílabo son los mismos que la escuela ya consideró, la distribución de horas, tanto para la teoría como para la práctica, ¿no? Un refuerzo que la asumí es importante para hacer esta adaptación, igual que las competencias, porque tiene que haber una lógica del conjunto de actividades o contenidos, las estrategias metodológicas dirigidas hacia el logro de estas competencias, y en este caso, hacia el logro también de la asignatura y de los resultados de cada una de las unidades, ¿no? Que son los referentes para hacer la adaptación. Y las mismas recomendaciones para el caso de la propuesta de la estrategia metodológica, ¿no? Agregar acá el término virtual, ¿no? Las mismas consideraciones, la naturaleza de la actividad es el referente para la propuesta de la herramienta. Yo siento que es muy importante trabajar seminarios virtuales con los estudiantes, o sea, hacer que ellos se preparen. Se puede trabajar también panel foro, los simposios, ¿no? Y las mismas recomendaciones para el caso de procedimientos didácticos, las descripciones, aquí investigación formativa, entra con más fuerza en el plan de estudios 2018, lo que es investigación formativa, responsabilidad social. Podemos agregar todos los temas éticos, ¿no? En la guía de adaptación de las asignaturas, ustedes van a ver ahí las buenas prácticas, tanto para estudiantes como docentes. Les sugiero que lo revisen y puedan colocar parte de ello aquí. Pues muy importante enfatizar el tema ético, el tema del respeto, primero, a cumplir las actividades. O sea, no puede ser que de repente está el estudiante, enciende, se conecta, publica o presenta su foto, apague la videocámara, pero no sabemos si el estudiante está detrás. Ese es un tema ético, ¿no? Además, todo lo que presente, igual que los momentos presenciales, tiene que tener el respaldo y el respeto a los autores, ¿no? Entonces, no podemos, todo lo que está atrás del tema ético es para evitar el fraude académico, ¿no? Que está siempre enfatizándose en toda universidad, en toda institución que está impulsando la modalidad no presencial, está enfatizando el tema ético que dirigido a evitar el fraude académico. O sea, no podemos caer en eso. Nuestro sistema de evaluación, que acá tenemos que poner en línea, no se trata solo de poner el examen de práctica, sino en qué consiste, ¿no? Con su respectiva bibliografía recomendada. Entonces, hasta aquí quisiera que intercambiemos algunos puntos de vista o lo que ustedes consideren conveniente que hace falta abordar un poco más relacionado a nuestro sílabo. Pido la palabra, Evita, para un comentario general. Por favor, Amalia. Sí, queda claro que para la parte de prácticas, laboratorios le llamamos algunos, ¿no? En algunas asignaturas, el profesor va a utilizar Google Meet. Lo que yo quisiera que lo ratifiquen los informáticos, porque eso lo aprendimos de la ciudad, ¿no? Pero puede que hayan algunas contradicciones, no lo sé. Los informáticos tendrían que aclararnos esto. Que nosotros Google Meet tiene una herramienta que está en Google, que es Calendar. Y entonces, si nosotros programamos nuestras sesiones, y van a ser las 16 semanas, ¿no? Si programamos las sesiones de práctica, no necesitamos cambiar de link. Es el mismo link que se repite
todas las semanas, siempre y cuando usemos esta herramienta que se llama calendario. Que lo ratifiquen, porque sería bueno, ¿no? No es bueno estar creando, y yo ya he probado un poquito con pequeños estudiantes de asesoría de tesis, y el mismo link lo vamos usando semana a semana, entonces ya no nos crea tanto problema de crear un link, ¿no? Ese era mi comentario, gracias. Gracias, Amalia. Sí, podemos ceder la palabra a Paul para que nos lo pueda decir. Sin embargo, en el módulo 2, vamos a tener un reforzamiento del manejo del Google Meet, ejercicios de programar las sesiones, ¿no? Entonces, ¿qué dificultades hay si programamos en el mismo horario desde la misma máquina? ¿No? Hay algunas casas donde una máquina es utilizada por varias integrantes de la casa. Por ejemplo, nosotros ahora vamos a tener 2 talleres simultáneos. Hemos tenido que utilizar dos líneas para evitar los cruces. Entonces, eso, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. Pero sí, está Paul. Paul, ¿nos puedes ayudar con la consulta? Si con un solo link podemos trabajar 16 semanas, un solo grupo. Muy buenos días. Sí, al parecer pueden usar eso porque algunos docentes han tratado de hacer eso y sí, no hay problema en eso. No. Pero el único requisito, como veo aquí alguna pregunta, dice sobre el equipamiento, recomendable es tener una máquina que tenga al menos sistema operativo Windows 10. Si ya tiene esto, puede trabajar normalmente. Es lo que podría decirles. O sea, el link pueden trabajarlo en todas las sesiones con un solo link, no hay ningún problema siempre y cuando lo comparten o lo compartan con las personas encargadas. Gracias, Paul. Por favor, profesora Juanita, le pido que apague su micrófono, tenga la bondad. A ver, hay una pregunta que está en el chat referente a los formatos de sílabos. Lo que nos han, la indicación que tenemos es que el formato se mantiene. Me explico. Para las asignaturas de los planes de estudio anteriores a 2018 tienen un formato. Y así ya está elaborado. Y eso es lo que se va a adaptar. Pero para las asignaturas del plan de estudios 2018, sí se trabaja también con su formato. O sea, nosotros tenemos 2 formatos, por eso estamos presentando los 2. Porque ambos se están utilizando en las asignaturas de diferentes planes de estudio. ¿Ya? Entonces, asignaturas del plan de estudios 2018 es el formato que se trabaja por competencias, por logros de asignatura y por resultados de unidades. Y las otras asignaturas o las asignaturas de los otros planes de estudio se trabaja por competencias. Y ahí se hace la división de las actividades o contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Así estamos trabajando hasta ahora. Así han sido aprobados los sílabos por las escuelas. Entonces, en la facultad, en las escuelas, se están utilizando los 2 tipos de formatos. Y eso mismo se va a continuar para la adaptación a la modalidad no presencial. Bien, gracias, Eva. Tenemos algunas preguntas que han ido en el transcurso de la exposición, colocándonos a través del chat. Nos preguntan, ¿se ha tenido capacitaciones de aulas virtuales en Classroom y videoconferencia en Meet? ¿Serán estas herramientas, se van a utilizar? En el caso de Chamilo, ¿la utilizaremos? Sí, la plataforma virtual para las asignaturas de la Facultad de Medicina es el Moodle. Este año no se va a utilizar Chamilo
ni Google Classroom. No se va a utilizar. Es Moodle. Ya están abiertas las aulas virtuales para las asignaturas. Muchas de ellas, por lo menos el 100% de asignaturas del Plan de Estudios 2018 ya tienen el aula virtual abierta, muchos de ellos ya con docentes y estudiantes matriculados, y muchos de ellos ya han iniciado el modelaje. ¿Sí? El sistema de organización para el monitoreo y asistencia técnica está armado con el Moodle. Entonces, no se va a utilizar. Ahora, no es una, digamos, Dime. una actividad que está haciendo la facultad sin coordinación del nivel central. Porque si revisamos los últimos comunicados del nivel central, si revisamos los comunicados los últimos comunicados, ahí dice, claro, hablan de Chamilo, hablan de Google Classroom, y dice, hola, que las facultades han venido trabajando. Entonces, estamos en eso. La facultad trabaja con las aulas virtuales de la plataforma Moodle. Para las videoconferencias, ¿no? La sugerencia es que se trabaje con el Google Meet, ¿no? También sugerimos, recomendamos, no trabajar con aplicativos o tecnologías que no sean de la institución de San Marcos. San Marcos ya tiene 3. Nos han capacitado en 3, ¿no? Entonces podemos utilizar el Cisco o también el Microsoft Teams. Para nosotros estamos recomendando, nos parece más ágil, más fácil hacer una videoconferencia con el Google Meet desde su programación, ¿no? ¿Algo más, Nita? Sí, tenemos una que más es un aporte. El podcast se envía como una PPT para que después lo escuchen los alumnos. El podcast como se un envía aporte, como link. El podcast es como un link, es un audio, no es como PPT, es un audio, entonces es un link. Ok. Luego también hay una inquietud. Los estudiantes también deben recibir orientación de la Oficina de Innovación. ¿Lo han considerado? Siempre el tema de los estudiantes ha sido trabajados por los jefes de asignatura y los docentes administradores del aula virtual, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es dar algunas pautas, algunas orientaciones, pero trabajar con todas las asignaturas de las 5 escuelas, más la unidad de posgrado, en verdad no es posible. Entonces, en cambio, sí es posible que el jefe de asignatura, que ya tiene la formación básica, porque va a seguir ejercitándose a través de el modelaje del aula virtual, entonces jefe de asignatura puede hacer todas esas orientaciones básicas a los estudiantes, cómo acceder, porque lo que sí hacemos es enviarles su usuario y contraseña a todos los estudiantes cuyas listas son enviados por los jefes de asignatura. Entonces, los jefes nos envían, nosotros los matriculamos y les enviamos su usuario y contraseña. Ellos pueden acceder, es muy fácil el acceso, pero luego la jefe de curso lo que tiene que hacer el día de la orientación es decirle, este es el aula virtual, ¿no? Y cómo está organizada el aula virtual. No mayores detalles porque ellos no van a hacer modelaje de aula virtual, son los usuarios del aula virtual. Se necesitan saber dónde está organizado por semanas, en cada semana qué van a encontrar, cómo está organizada las actividades de la teoría, porque eso nos dice el aula virtual, separa teoría de actividades de la práctica, cómo están organizadas las prácticas, ahí está el rubro de tareas, entonces, y para que aprendan a hacer una tarea tienen un aplicativo. Los estudiantes manejan perfectamente todo esto. Bien, te voy a unir. Permítame un comentario respecto a eso. Miren, yo en mi asignatura Investigación en Enfermería 1, el día de ayer tuve la información de parte de la delegada que hay 17 estudiantes que no tienen internet. Entonces, todo este manejo virtual, aulas y todo es a través de internet. Yo creo que esa es una cuestión que todavía tendríamos que verlo con las autoridades, cómo se va a solucionar, ¿no? Para ese grupito que vendría a ser el 28%, que no podría ingresar a las aulas virtuales.
Miren, esto, en la lámina que presentamos de todos los procesos que se están dando y que debe garantizarse, mencionábamos la accesibilidad y tiene que ver con lo que Amalia nos está diciendo, ¿no? Entonces entiendo, primero, que ya hay un respaldo legal del gobierno central para poder invertir en esto para los estudiantes que lo necesiten. También he sido informada que el vicedecanato se ha reunido con los directores de escuela y con los delegados estudiantiles para ver la solución de esto. Los delegados estudiantiles son los que mejor conocen a sus compañeros, donde, digamos, hace falta que puedan tener un equipo. Entonces, eso está en marcha. Eso está en marcha. Eso es un tema que las autoridades desde el primer momento han tomado en cuenta. Desde el primer momento, porque no podemos estar con algún estudiante en desventaja. Ahora se suma la responsabilidad, y esto es un punto de vista muy particular, se suma la responsabilidad al jefe de asignatura. Porque el jefe de asignatura sí tiene que saber que el grupo de estudiantes, la promoción de estudiantes de su asignatura, tiene este acceso. Y ahí veremos todos los apoyos necesarios. Tema que no podemos decir que no nos corresponde, que corresponde a las autoridades, sí, seguramente, a las inversiones y todo el hecho que se consigan estos equipos y el acceso y la conectividad, ¿cierto? Ese es el respaldo pues, económico y los trámites administrativos y todo. Pero desde nuestro punto de vista como jefes, también, porque ya es un tema académico, es un tema que no puede estar en desventaja al estudiante, ¿no? Entonces te agradezco, Amalia, la pregunta, porque es una pregunta que se está dando en los diferentes talleres y es necesario involucrarnos como jefes de asignatura en saber qué estudiantes estarían en esta desventaja. Evita, no sé si me permitas, por favor, yo soy Marta Vera. Yo soy responsable de una asignatura que tiene, está partido en dos grupos. Mi grupo está integrado por 50 estudiantes, de los cuales su delegada me ha enviado que hay 20 que no tienen internet. Ese es el resultado ya de la indagación con los estudiantes. Igual que Amalia preguntamos, ¿qué hacemos con esos estudiantes? Ellos no pueden acceder. Por favor, profesora Juanita Echandía, ¿podría apagar su videocámara? Muchas gracias. Bueno, yo solamente quisiera decir también un punto de vista particular. El proceso de determinación de las asignaturas para poder ser llevadas por la modalidad no presencial ha sido una decisión de cada una de las escuelas, en un proceso de mucho análisis, en un proceso de acuerdo con los profesores y a través de la dirección hacer llegar la nómina de las asignaturas que pueden ir con esta modalidad. Entonces, si ya llegamos hasta aquí, mi lógica es que ya se pensó en ello, ya se tuvo en cuenta en ello. Entonces, ahora tenemos que ver, o sea, una parte es el lado académico, para eso estamos aquí. O sea, nuestra sesión es para garantizar la conducción académica, pedagógica, el manejo tecnológico. Pero el tema que va de la mano es el administrativo, o sea, el tema que debemos contar con la accesibilidad. Entonces eso tenemos que seguirlo de cerca. Ya mencioné que la facultad, y no solo la universidad, ya está en esta línea.
hay respaldo, marco legal del gobierno peruano. El gobierno peruano ya autorizó esta inversión. Entonces, en el Estado peruano no es tan fácil comprar hoy los equipos, no es todo un proceso, ¿no? de selección y de todo lo que se tiene que dar para que puedan obtener esto. Pero sí está pensado. Ya hubo la reunión, directores, vicedecanato y estudiantes, delegados estudiantiles, involucrados en la identificación de quiénes serían los compañeros que tendrían esta dificultad para poder darles. Mi recomendación es no iniciar la asignatura en tanto no se tenga la información que los chicos, toda la promoción ya está con esta conectividad. Por su parte, los estudiantes también tienen que poner de parte de ellos. De parte de ellos. Tiene que haber alguna actitud de esto. No puede ser un espacio para utilizar y decir que no lo tiene cuando sí lo tiene. Realmente esto es para quien le hace falta. Por eso el involucramiento de los delegados que deben ayudar a hacer este estudio conjunto. Bien, ¿alguna otra pregunta relacionada con propiamente el tema académico, por favor? Sí, Eva, tenemos algunas preguntas relacionadas a la interacción con los estudiantes. Voy a unirte dos preguntas que me parece van. ¿Se puede optar porque los estudiantes tengan la opción video abierto para ver si están en el aula? Tal vez como para poder verificar que no se han dejado solamente la conexión. Y la otra es, ¿por qué mientras habla el profesor, el estudiante debe apagar su cámara? Ya. Miren, en verdad, si nuestra escuela, hoy seríamos 10 personas, si hoy seríamos 10 personas, 12 personas, todos estaríamos con la cámara prendida. No el micrófono, porque como ustedes escuchan, muchas veces, si tuviésemos el micrófono prendido, todo el grupo, habría una mezcla de sonidos, ¿no? que perturban. Entonces, el micrófono hay que tenerlo siempre apagado. Solamente enciende quien está hablando. Pero si seríamos acá hasta 14 personas, 15 personas, todos deberíamos tener la videocámara prendida, ¿no? Para observarnos, para que sea interactivo. Eso quiere decir que en la práctica, en las sesiones de práctica o en las sesiones de laboratorio, que son en pequeños grupos, tenemos que tener la cámara encendida. Porque estamos todos ahí, todos conversamos, todos nos vemos. Eso no es conveniente cuando es un grupo mayor. Por ejemplo, ahora somos 67, ¿no? ¿Por qué? Porque si todos se encienden la videocámara, ocupa bastante el ancho de banda y el internet. Entonces se hace lenta la sesión. Las personas cuando hablan, es como que tiembla la voz porque el ancho de banda no nos está soportando bien. Al apagar, disminuye la capacidad que estamos utilizando. Por eso es que insistimos en que por favor lo apaguen, ¿no? Esa es la única razón. En los grupos grandes no va a ser posible, más aún si algún estudiante tiene una conectividad baja en su casa. Peor, lo anulamos. En grupos grandes todos se encienden y el estudiante tiene un paquete de internet básico o mínimo, lo anulamos, lo vamos a sacar, porque ya no va a tener posibilidad de estar. Por eso es mejor que todos apaguemos, siempre, esa es la recomendación, ¿ya? En la práctica todo debe estar encendido, pues no somos pocos, tenemos que ver, además, incluso ahí se ve actitud del estudiante, cómo se expresa, cómo se dirige, y todo eso podemos verlo cuando la cámara está encendida, ¿no? Continuamos también con preguntas en relación nuevamente a los formatos, ¿no? Si es que los formatos se van a tener acceso, si se van a colocar
el modelo de sílabo adaptado para que ellos puedan guiarse y precisar lo siguiente: la presentación del sílabo ha combinado formato anterior y aula virtual. ¿Cuál sería un formato final? La presentación de, bueno, hemos presentado los dos tipos de formato y cada uno corresponde a distintos planes de estudio. Y se van a seguir manteniendo porque esa es la indicación que hemos recibido. Porque además las asignaturas de ambos planes de estudio han aprobado en su respectivo formato los sílabos. Y lo que vamos a adaptar son esos sílabos aprobados, ahora los vamos a adaptar a la modalidad no presencial. Entonces, eso es, hay dos formatos. Por eso es que he presentado los dos formatos, porque en uno hay una cosa y en otro hay otra cosa. Pero el criterio para la selección de las herramientas es el mismo para ambos. ¿Ya? Bien. Ahora, nos Bien. dicen, ¿han combinado aula virtual con el sílabo? Claro, claro que sí, porque en el sílabo tiene que estar enunciado que el aula virtual forma parte del desarrollo. Es la columna donde va a estar alojado todo. Y esa explicación hay que colocarlo en el sílabo. Y no solamente del aula virtual, sino que hay que explicar, hay que describir el uso del aplicativo que se va a utilizar para las sesiones sincrónicas que estamos recomendando en Google Meet. Entonces, sí tiene relación, completamente. O sea, no hay sílabo que no pueda dejar de mencionarlas, tanto al aula virtual, que es el Moodle, y que tiene que estar ahí el link de acceso, como también tiene que mencionar que vamos a trabajar con el Google Meet u otra herramienta que los docentes consideren, pero tiene que estar escrito en el sílabo. Evita, si me permites, creo que, no sé si vi la carátula, no sé si pasaste la carátula, creo que desde la carátula ya tendría que ver la palabra asignatura, qué sé yo, no presencial, ¿no? Virtual. Bueno, podría anotarse, lo puedo consultar para ver ese cambio, porque es un cambio ya de denominación. Usualmente no ponemos asignatura presencial, entonces podría ser que se ponga debajo del nombre de la asignatura modalidad no presencial. Eso podría ser la diferencia. O sea, tenemos el nombre de la asignatura, el código, la promoción, el año académico, y debajo podría decir modalidad no presencial. Esto, si eso se acuerda, Rocío está en la sala, si nos puede escribir algo en el chat. Si es un acuerdo, yo eso lo puedo compartir con todos los profesores y decir que sí, que podría ser. Ok, y también en relación al sílabo, dice, debemos enviar el sílabo adaptado ahora a modalidad virtual para su revisión. Creo que está referida a los cronogramas. Sí, entonces, Rocío nos ha contestado por el chat que sí. Entonces, por favor, debajo del nombre y de los códigos y año académico, anotemos modalidad no presencial, que sería la diferencia con el anterior. Gracias por el aporte. Nos dicen, perdón, Anita, lo último. Sí. Eva, buenos días. Gracias por los alcances de innovación educativa. En el trabajo grupal, vía sincrónica, ¿utilizaremos el Zoom o Blackboard? Miren, hemos estado utilizando bastante tiempo el Zoom. Incluso hasta ahora tenemos para las sustentaciones de tesis, ahora exclusivamente para la línea de la Facultad de Medicina, es para la sustentación virtual de tesis. Ya no se utiliza eso para clases ni reuniones, sino exclusivamente con fines de gestión, ¿no? Pero no es un aplicativo institucional. O sea, en todas las capacitaciones que hemos recibido y en todas las comunicaciones, no aparece el Zoom. Entonces, mi respuesta sería que no lo utilicemos. Es un buen aplicativo para estas sesiones virtuales, también es de muy fácil manejo, pero ya no sería una cuenta institucional.
el docente que lo utilice va a ser desde su cuenta privada o personal. Entonces yo tendría que invitar a mis estudiantes desde la cuenta de Eva Miranda, no institucional. El Google Meet sí es institucional. Entonces, ahora, de otra parte, el Zoom ha tenido problemas de hackeo, ¿no? No mucho en temas académicos, pero sí ha sido vulnerable a hackeo tanto para temas productivos, económicos y sociales. Por eso es que ha bajado bastante. En este momento, el Zoom no está haciendo grandes contratos como antes, está permitiéndose solo cuentas, ¿sí? Individuales, ya no como aulas completas, por lo menos hasta septiembre, porque está viendo todo lo necesario para evitar ser vulnerado, como lo ha sido hace un mes, y en todas las redes ha salido esto, ¿no? Entonces, eso es lo oficial. Ahora, el Classroom, también es institucional, pero nosotros no estamos utilizando el Classroom como aula virtual, estamos utilizando el Moodle, ¿no? Entonces, el Classroom sí no es una opción, no es una opción. Justamente, Eva, en relación al Classroom hay una insistencia, ¿no? Que la facultad debería también utilizar el Classroom. Tal vez podrías explicar un poco por qué se ha optado con la Sí, plataforma Moodle y también insistencia en la orientación a los estudiantes, que la podría hacer informática, porque los estudiantes vienen de estudios, los que vienen de estudios generales han estado utilizando la plataforma Chamilo y debieran conocer la plataforma Moodle de la facultad. ok. Bueno, nuevamente, ¿no? Y poco ir cerrando para poder dar pase a la segunda parte de nuestra sesión. La facultad trabaja con la plataforma Moodle desde el año 2018, que se dio, se hizo la apertura y el contrato para esta plataforma a la luz de nuestros estudiantes de estudios generales que tenían que tener esta plataforma y no la tenían. Como bien sabemos, la difusión del uso de estas tres tecnologías, Google, Cisco y Microsoft Teams, es ahora último y con mucha fuerza y con una programación intensa, ¿no? A propósito del aislamiento y del trabajo remoto. Esto siempre lo ha tenido San Marcos. ¿Cuántas escuelas, facultades lo han utilizado? Desconozco, pero sé que son poquísimas. Pero siempre han existido. Como también ha existido el Chamilo. El Chamilo no lo hemos seguido utilizando en la facultad porque es una plataforma que dentro del rubro virtual no es responsive. Quiere decir que el estudiante no puede entrar desde su celular o desde su tablet. Y necesitábamos una plataforma donde el estudiante puede entrar desde cualquiera de sus equipos, móviles o desde sus casas. Y eso no permite Chamilo, que teníamos en la facultad y que tiene la universidad. Por eso es que se hizo ese contrato para tener la plataforma y primero dar servicio a nuestros estudiantes de estudios generales. Y así ha sido. Todas las asignaturas del área de la salud han utilizado la plataforma y hemos ofrecido toda la asistencia técnica. Luego ha ido creciendo. Trabajaba o utilizaba la plataforma Estudios Generales y la unidad de posgrado. Cuando los chicos de 2018 pasan a la facultad, crece el aula virtual. Crece el aula virtual. Crece la plataforma. Porque además de seguir dando el apoyo a estudios generales, empezamos con el 100% de asignaturas del segundo año de las 5 escuelas y además del posgrado para las que se soliciten. Pero además, muchos profesores, inclusive equipos de enfermería, solicitaron a la apertura del aula virtual, aún siendo asignaturas de diferentes al plan 2018, y a todos los que han pedido hemos atendido, a todos. Entonces, el año 2020, enero 2020, comenzamos a planificar
y a dar apertura a las asignaturas del tercer año del Plan de Estudios 2018, automáticos. Y comenzamos a capacitar a los jefes de asignatura y administradores virtuales de las nuevas asignaturas. Ahora ya creció más, o sea, tercer año más segundo año, pero ya no a estudios generales, porque ya estudios generales está optando por otra plataforma, ¿no? Entonces, por eso es que el avance que se tiene en en las aperturas y modelaje de aulas virtuales es grande. Nos permite hacer el seguimiento y la asistencia técnica por asignaturas. Permite que hagamos reportes de monitoreo de cómo está avanzando la asignatura con relación al uso del aula virtual. Nosotros hacemos reportes a la tercera semana de inicio de la asignatura, a la quinta semana reportamos a la dirección de la escuela, porque tenemos acceso a las aulas virtuales, lo que no sucede en Classroom, en el Google Classroom, porque eso lo elabora el profesor, lo modela el profesor, que está muy bien, pero la pregunta es si cómo la directora de la escuela va a tener acceso a eso. Va a tener que tener también el link del 100% de las asignaturas de la escuela, porque no puede ser que la directora haga la apertura de las asignaturas, de su 100% de asignaturas. Sería eso inmanejable. Cada profesor tiene que modelar su asignatura. Cada profesor dirige todo eso. Está bien. Es autónomo, maneja muy bien, con todos sus grupos de práctica y todo está muy bien. Pero en este caso, nosotros hacemos el monitoreo y el reporte a la dirección de la escuela y reportamos cuántos sílabos ya están aprobados, el acceso de los profesores al aula virtual, la oportunidad de la publicación de los materiales, el uso que están dando los docentes. Estamos en la tercera semana y hay docentes que nunca ingresaron, porque eso reporta el aula, nunca ingresaron. ¿Cuántos estudiantes están ingresando? Y tenemos varios indicadores que reportamos a la escuela para que la escuela sepa cómo está marchando, cómo está utilizándose. En esta oportunidad es mucho más fino ese trabajo. No es una situación de ver y de acusar a profesores. Es un tema académico. Como todo sistema, como toda institución, debe tener su sistema de monitoreo y evaluación. Eso es lo que hacemos, la tercera semana. Perdón. Bien. Perdón, Eva, la quinta semana y también a la sexta semana, si no pasó nada con el aula virtual, comunicamos a la escuela que lo vamos a cerrar. Porque tener un aula virtual abierto con solo el sílabo es una falta de respeto al estudiante y a todos los docentes. Entonces, comunicamos y lo cerramos. Entonces, eso es la razón. Y claro, las autoridades están pensando que probablemente el próximo año ya se migre. Vamos a migrar a lo institucional, pero en este momento, partir de cero, esto sería no sería manejable la cantidad de asignaturas que tenemos. No sería manejable. Volver a cero, porque eso significaría, si viramos al Classroom, es volver a cero, ¿no? Además, a propósito de los pagos de este servicio, la facultad ha establecido un tope. Es un tope, o sea, no se paga todos los meses lo mismo. Es un tope. Y solo se paga lo que se consume. Eso es lo de bueno. Entonces, por eso es que se sostiene. Bien, ¿algo más? Bien, una pregunta también en relación a los aspectos técnicos y las demás, perdón, a los aspectos que me presentaste, y las demás tienen que ver con cuestiones técnicas que me parece, les daré lectura luego para que las vea Paul en el momento que nos va a presentar. Una que me parece importante, ¿cuál es el rol del jefe de asignatura en esta modalidad? Es el conductor de la asignatura. Es el conductor.
el responsable, es la misma responsabilidad de una asignatura presencial. Es el conductor, es el gestor del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ahora hace una gestión, ¿no?, del proceso en una modalidad diferente, pero es el responsable, es el profesor responsable de la asignatura, es el gestor que garantiza todo esto, el que organiza los equipos, la cabeza. Bien, muchas gracias. Vamos a dar, son 11:44, vamos a dar 5 minutos de receso, por favor. Estaríamos regresando 11:49. Les pido volvamos a esa hora para iniciar la segunda parte. No obstante, si hay preguntas que han quedado en el chat, vamos a tener unos minutos finales antes del cierre para retomar las preguntas o de repente algún punto de vista de parte de ustedes. Entonces, nos reunimos en 5 minutos. Muchas gracias.